Muy bien, queridos hermanos, feliz sábado, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, así se llama esta serie que hemos estado estudiando los últimos sábados. Como se puede ver aquí al fondo, bueno, a ver si me repito un poquito, se ve un poco lo que es la imagen de Jesús, una representación de lo que fue ese momento cuando Jesús fue al templo por primera vez en Jerusalén, en Pascua, y se puso ahí a conversar con estos sacerdotes, maestros de la ley, rabinos, expertos en las escrituras, y ya vamos a llegar a ver qué es lo que nos llega a decir Ellen White al respecto de todo esto. Pero antes vamos a hacer una oración para que todo esto sea dirigido por Dios. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque hoy es sábado, porque podemos reunirnos, Señor, libremente, porque podemos utilizar los medios que tú nos entregas para poder estudiar tu palabra, para poder reunirnos como hermanos, Señor, para meditar en estas historias, Señor, que tú nos has dejado como ejemplo para nosotros sobre quienes ha venido ya el fin del tiempo. Padre, en esta hora te rogamos tu Santo Espíritu para poder comprender, para poder discernir la verdad que tú quieres revelar a cada uno de nosotros. Y también, Señor, que pueda reposar sobre mí para que las palabras que yo diga, Señor, no vengan de mi propio conocimiento, sino que vengan netamente de ti, Señor, y que seas tú hablando en esta mañana. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como es costumbre, voy a compartir la presentación. Ya estamos en la número 6 de esta serie que hemos estado estudiando acerca de la vida de Jesús. Y ya, bueno, todo lo que nos quedará en el futuro. Pero el día de hoy vamos a estudiar cómo se ve reflejado el mensaje que estamos viviendo nosotros hoy en día, o qué ejemplos nos da también la escritura y el espíritu de profecía a nosotros en el día de hoy a través de la historia de Jesús visitando el templo por primera vez. Muy bien, pues avancemos. Recordamos esta cita siempre, ¿no? Siempre tenemos que tenerla en mente y siempre la pongo por si alguno de los que está viendo este tema y es primera vez que lo ve o que se conecta con nosotros, para que entienda por qué es que ha nacido en nosotros este deseo de querer estudiar estas historias del tiempo de Jesús y relacionarlas con el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, porque cualquiera que lee la profecía diría, pero si Apocalipsis 18 es para el fin del tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo de Jesús. Muy bien. Vemos, como nos dice aquí, las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ha sido presentada delante de mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Cómo el enemigo se apoderó de cada situación para tomar el control de las mentes de los judíos, y hoy él trata de enceguecer las mentes de los siervos de Dios para que no sean capaces de discernir la preciosa verdad. Bueno, ella habla de hoy, ¿verdad? Tiempo presente para ella, 1890. ¿Qué aconteció en 1890? Bueno, en 1888 había sido esta conferencia general, ¿verdad? En donde se había hablado del tema de justificación por la fe, donde los dirigentes rechazaron el mensaje que Dios quería enviarles. Y vimos en esto un paralelismo
con lo que aconteció en Belén cuando Jesús nació. Jesús nace, se le aparecen los ángeles a los pastores, ellos empiezan a hablar acerca de todo este evento, luego, bueno, primeramente a Zacarías, también el papá de Juan el Bautista, también todos se enteraron básicamente de estas profecías que él hablaba y de todas las cosas que él decía, de que ya el Mesías estaba cerca. Luego en el templo, cuando fueron a presentar a Jesús, estaba Simeón, estaba Ana, ¿verdad? También hablando acerca de todo esto. La gente ya estaba más o menos informada al respecto de todo lo que había acontecido. Y para rematarla ya vienen los magos de Oriente, estos reyes magos, ¿verdad? Estos sabios, estos filósofos que venían a presentar justamente estos regalos a Jesús, venían a postrarse delante de él y a reconocerlo como el rey, que era el rey de los judíos, el salvador de los judíos y del mundo entero. Y aún así, a pesar de todas estas cosas, cada vez se endurecía más y más el corazón de los eruditos de la ley, de los sacerdotes, de los escribas, de todos estos personajes que estaban allí en aquel momento. Y todo esto lleva a lo que fue el primer pecado de, del pueblo de Israel, de Judá, en aquel momento, que lo encontramos registrado en Amós capítulo 2 versículo 4 y luego encontramos el pecado de Israel, del Israel espiritual, de la iglesia adventista, también como rechazando a Cristo, como ese dador de vida, la justificación por la fe, la naturaleza de Cristo, Cristo humano, pero a la vez divino. Bueno, esto implica mucho, esto implica mucho. Yo les invito a que vean una serie de temas que se han presentado en el ministerio de parte de nuestro hermano Javier, del pastor Javier ya hoy en día, que él en su momento presentó todo este tema de la justificación por la fe en 1888. De hecho, así se llama el tema, justificación por la fe y 1888. Les recomiendo 100% que vean estos temas porque se van a dar cuenta de una serie de cosas que no se nos habla, no lo habla el presidente de la conferencia de la iglesia adventista. De hecho, el otro día estaba mirando un video de Ted Wilson con su esposa, me parece que es, donde ellos empiezan a hablar acerca de cómo nació todo el mensaje, ¿ok? Como los pioneros y cómo se conformó la conferencia como organización, en fin, y ellos empiezan a hablar como que fuera todo dirigido por Dios y todo lo bueno, claro, en cierta forma, bastantes cosas y gran parte de ellas fueron dirigidas por Dios, pero llega un momento en el cual los dirigentes empiezan a comportarse de una mala manera ante el mensaje que Dios les estaba enviando, que era justamente el de justificación por la fe, y esto lleva a una serie de crisis, a la apostasía alfa, y Ellen White habla de que habría una apostasía omega dentro de la iglesia adventista, que la estamos viviendo en el día de hoy. Pero no se habla justamente de todos estos eventos, de todos estos personajes que se opusieron a la verdad, no pudieron discernir la preciosa verdad. Y luego viene lo que sería el segundo pecado, básicamente cuando se revuelve, perdón, se vuelve a investigar este tema de justificación por la fe de la mano de unos, creo que eran unos pastores, no recuerdo el nombre de ellos, pero que escribieron un libro que se llamaba, que se llama, perdón, Justificación por la Fe reexaminado, 1888 reexaminado, en donde se vuelven a tocar ciertos puntos, aunque no del todo, no llegan básicamente a poder impactarlo en su verdadera esencia, pero sí se vuelve a recordar y se vuelve a rechazar este mensaje una vez más, porque básicamente no era algo, no se estaba hablando verdaderamente de la esencia del mensaje, de que, bueno, arrancar del legalismo, ¿verdad? No caer en el legalismo, sino que Cristo es el que salva.
Y este segundo evento, nosotros podemos compararlo, este segundo pecado, con el pecado de los sacerdotes al rechazar el mensaje que Jesús les envió en aquel momento a estos rabinos, a estos maestros. Rechazaron el mensaje de Jesús y vamos a ver de qué manera. La lectura del texto bíblico de hoy se encuentra en el segundo capítulo. Ok. Gracias por avisar que se escucha bajo. Eh, Vamos a subir el volumen. Entonces, a ver. Deme un minuto, por favor, para poder solucionar el tema del volumen. Bueno, hemos solucionado el tema del micrófono. Continuamos. La lectura del texto bíblico de hoy se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Ok, vamos a comenzar a leer. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Estamos hablando de los padres de Jesús. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, a grandes rasgos nosotros podemos visualizar varias cosas aquí en el texto bíblico. Podemos ver cómo ellos van a la fiesta de la Pascua. Jesús se queda allí, ¿verdad? Hablando con los sacerdotes del templo, se queda en el templo. Pero ¿por qué se quedó allí, verdad? Bueno, para no especular, vamos a ir al libro del Deseado de todas las gentes, que por inspiración profética Ellen White escribió, y vamos a ver qué cosas nos llega a hablar, que son muy impresionantes, la verdad. Estamos en el capítulo 8 del Deseado de todas las gentes. Entre los judíos, el año 12º era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. O sea que ya marcaba un antes y un después cumplir 12 años para los judíos. Y por eso es que en ese año se lo llevaba al templo, a la primera Pascua. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua, y cuando Jesús tuvo la edad requerida, le llevaron consigo. Había 3 fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. De estas fiestas, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos.
De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. El viaje desde Galilea ocupaba varios días, y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados en bueyes o asnos en los lugares escabrosos del camino. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. Bueno, vemos que verdaderamente el viaje para muchos no era un viaje fácil, era un viaje por caminos escabrosos, por montañas. La geografía de los alrededores de Jerusalén es muy montañosa. Eso debemos recordarlo siempre. Y es muy interesante que también viajaban juntos en grandes compañías como para poder obtener protección. O sea que también habían peligros en el camino, y no solamente estamos hablando de peligros de los animales, sino también de ladrones que aparecían en los caminos. El tiempo de la Pascua correspondía a fines de marzo o principios de abril, y todo el país era alegrado por las flores y el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino había lugares memorables en la historia de Israel, y los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. Amenizaban su viaje con cantos y música, y cuando por fin se vislumbraban las torres de Jerusalén, todas las voces cantaban la triunfante estrofa: En tus atrios descansarán nuestros pies, oh Jerusalén. Reine la paz dentro de tus muros y la abundancia en tus palacios. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea, la última noche de servidumbre en Egipto. Cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado, habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Esto lo encontramos en Éxodo 12:11. Bueno, esto es muy interesante por lo demás, porque aquí nosotros vamos a encontrar una serie de simbolismos, y de hecho en la palabra de Dios nosotros encontramos muchos símbolos al respecto de lo que es la fiesta de la Pascua y cada una de las fiestas que van representando diferentes eventos. Como por ejemplo, cuando nosotros vemos bueno, y esto ya lo hemos mostrado en otras oportunidades, en cómo se ve reflejado justamente desde la forma en que se pintan los dinteles, de la forma en que se pintan el dintel y el marco de la puerta, es como va formando una letra hebrea. No sé si se acuerdan un poquito de eso que lo estuvimos estudiando hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, más o menos. Miren, yo les quiero mostrar aquí para que se acuerden. Estamos acá. Para que se acuerden más o menos. Aquí estamos. En Génesis 1:1, desde Génesis 1:1 ya se nos estaba hablando acerca de esto que iba a acontecer. A través de las letras, ¿verdad? Encontramos, bueno, esto ya lo hemos presentado en otras ocasiones, pero para que entiendan, la letra Aleph representa un 1, pero también representa un 1000, ¿verdad? Y aquí en Génesis 1:1 nosotros encontramos 6 Aleph, ¿ok? Y cada una de ellas con número 1000 o 1, por lo tanto nos está hablando acerca del número 1000, de los 6000 años, ¿ok? Y si nosotros vamos un poco a lo que sería la cuarta Aleph, que está por aquí, nosotros podemos encontrar de que esta cuarta Aleph está acompañada de
una tab, una letra tab. La letra tab es justamente, a ver si la puedo presentar. Ok. Muy bien, tenemos aquí, esta es la letra tab y justamente como pintaban los dinteles, el dintel, perdón, y los postes de la puerta, formaban justamente una letra tab, indicando la Pascua. Y qué curioso que justo la cuarta Aleph, que aparece en Génesis 1.1, que señala al año 4000, que es cuando Cristo murió en el año 4000, justamente es donde Cristo murió en una Pascua. Y la letra Tab, que, bueno, quiere decir varias cosas, pero en sí, por ejemplo, cuando juntamos la Aleph y la Tab, se forma la palabra Et, que viene de Ot, y estas tienen significados, como por ejemplo, augurio, prodigio, evidencia, dar por señal, maravilla, señal. Entonces, si nosotros buscamos lo que es un augurio, es una señal o un indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. Un prodigio, un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Y aquí vemos tanto el nacimiento como la muerte de Cristo, ¿verdad? La profecía, este indicio que es un anuncio de un hecho futuro, y el suceso extraordinario, y todos los sucesos extraordinarios que hizo Jesús desde su nacimiento, porque no conozco a nadie que haya nacido del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús, o sea, es el único que lo ha hecho de esta manera. Y también tiene la connotación de venir, entonces vendría este cumplimiento de la Pascua, vendría esta señal, vendría este prodigio, vendría esta evidencia. Y esto fue en el cuarto milenio, ¿verdad? En el año 4 antes de, bueno, entre el 5 y el 4 antes de Cristo, es el nacimiento de Jesús, que es el año 4000 desde la creación. Y en el año 31 es la muerte y la resurrección de Jesús, que es el año 4000 desde la entrada del pecado. Y vemos que la tab son unos palos cruzados, ¿ok? Son unos palos cruzados que representa una cruz. Y Aleph es cabeza de buey. Cristo es la cabeza de la iglesia, es como Cristo en esa cruz en el año 4000. Todo esto con relación a la Pascua. Bueno, todo esto está muy conectado, por eso quería mostrarlo para que pudieran recordar y llevar su vista a todo esto. Porque los judíos, recordemos que el pueblo hebreo, ellos no necesitan ir a revisar los significados de las palabras como nosotros. Ellos ya lo saben. Entonces imagínense la imagen de Jesús al estar en ese momento, porque después vamos a leer unas cosas que son impresionantes. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, eso ya lo habíamos leído, muy bien. A la medianoche todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: salid de en medio de mi pueblo e id y servid a Jehová como habéis dicho. Es muy interesante que es el Éxodo 12, versículo 31. Justo el 31 es el que le dice: salid de en medio de mi pueblo. O sea, el mismo faraón diciéndole que salgan ustedes, salgan de Egipto, salid de Babilonia. Bueno, muy interesante eso. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Y dijo él: cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Cuál es la víctima de la Pascua de Jehová? Cristo, ¿verdad? Muy bien. El cual pasó a las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Y así de generación en generación había de repetirse la historia de esta liberación maravillosa. Y esto era lo que simbolizaba la Pascua. No solamente la liberación de Egipto, sino también la víctima que liberaría
al pueblo y al mundo entero del Egipto espiritual, ¿verdad? De esa maldad, del paganismo y de la muerte. La Pascua iba seguida de los 7 días de panes ácimos. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? ¿Se acuerdan qué día? Bueno, estábamos en el primer mes. El primer mes, que es el mes de Aviv, o el mes de Nisan, según la traducción que tengan, ¿no? Pero se llamaba Aviv en un principio, el original es Aviv. Y se celebraba el día 14 de Aviv. ¿Y cómo hacían ellos para saber cuándo caía 14? Miraban el calendario, mira, el domingo es 14, Pascua. ¿Cómo lo hacían ellos? Ellos miraban la luna y miraban los campos de cebada. Entonces tenían a 2 personas mirando los campos de cebada y mirando la luna. Y cuando aparecía la primera uñita de la luna, cuando aparece esa primera sonrisa de la luna, por así decirlo, esa luna creciente, cuando estaba apareciendo, ellos miraban los campos. Y si los campos de cebada estaban en el estado Aviv, cuando ya estaban así a punto ya de estar listos para la cosecha, entonces en ese momento decían, listo, hoy es el primer día del año. Y allí instauraban el calendario para el mes. Por eso cuando le preguntaban, oye, ¿cuándo será el primer día del año? Ellos decían, nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque tenían que esperar que acontecieran estos eventos, tenían que estar atentos a las señales de los tiempos. Ahora, ¿nosotros estamos atentos a las señales de los tiempos? ¿O estamos diciendo nadie sabe el día ni la hora y ni siquiera estamos mirando las señales? Hoy se está viviendo algo súper trágico en las costas del Pacífico, ahí en México. Ahí está pasando un huracán tremendo y se está acercando cada vez más al continente. Esto no es una señal. Veía los incendios que estaban ocurriendo en Hawái, que por lo demás muchos dicen que fueron provocados. No me extraña. Todo esto es una señal de que ya el fin se acerca. Muy bien. La Pascua iba seguida de los 7 días de los panes ácimos. Luego del 14 se celebraban 7 días de panes ácimos. Y el segundo día de la fiesta de los panes se presentaba una gavilla de cebada. O sea, DTG es el deseo de todas las gentes. Se presentaba después de la Pascua, que era el 14, el 15 comenzaba la fiesta de los panes ácimos y el 16 era la gavilla de cebada que se presentaba delante del Señor, como primicias de la mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador. ¿Qué es lo que hacían ellos en la Pascua el día 14? Mataban un cordero, ¿verdad? Se lo comían, lo cocinaban entero y se lo tenían que comer sin quebrarle los huesos. ¿Por qué? Porque esto representaba a Cristo, que sería muerto y sería entregado para el perdón de nuestros pecados y que no sería quebrado ni un solo hueso, decía la profecía. Por lo tanto, aquí vimos que justamente Cristo murió un 14. Bueno, ya cuando lleguemos a ese momento vamos a volver a recordarlo. Cristo muriendo un 14. Y después el 15 comenzaba la fiesta del pan sin levadura, o sea, la levadura que significa y representa el pecado. Y luego se presentaban las primicias de la cosecha. Se iba al campo y se sacaban la cebada, los primeros frutos se llevaban delante de Dios y se mecían como una ofrenda. ¿Y qué hizo Jesús cuando resucitó? También tomó un puñado y también resucitaron con él.
Y de esta manera fueron las primicias que representaban a Cristo y también a los que resucitaron con Él. Ven cómo todo en lo que son las fiestas estaba señalando la obra redentora de Cristo. El Pentecostés también, el derramamiento del Espíritu Santo, y la fiesta de las cabañas, la segunda venida de Cristo. Para la mayor parte del pueblo que vivía en los días de Cristo, la observancia de esta fiesta había degenerado en formalismo. Pero ¿cuál no era el significado para el Hijo de Dios? Por primera vez, el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba a la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Qué increíbles escenas tienen que haber sido para Cristo. Ver todo eso y darte cuenta de que ese cordero era Él. Imagínate poniéndote en su piel. Vas ahí por primera vez, wow, la fiesta, emocionado, expectante, pero por primera vez empiezas a comprender el significado de todas esas cosas. Y te das cuenta de que ese cordero que estaban matando allí por el perdón era Él. Que ese sacrificio que estaban realizando era Él. Que esos panes sin levaduras era Él. Que esa gavilla mecida era Él. Arrobado en la contemplación de estas escenas, arrobado. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra arrobado? Arrobado quiere decir enajenado, fuera de sí, absorto, así como totalmente angustiado, con mucho impactado, con dolor, tristeza por todas estas escenas. Así estaba, un niño de 12 años. No permaneció al lado de sus padres, buscó la soledad. Vemos que esto era algo que no lo hacía solamente de grande, desde niño ya lo hacía. Y cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo. Y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús desearon ponerle en relación con los grandes maestros de Israel. Aunque era obediente en todo detalle a la palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María esperaban que le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligente atención a sus requerimientos. Cuán ciegos estaban José y María, ¿no? No se daban cuenta de que tenían delante de él al mismo Dios, un niño que estaba siendo instruido por Dios. Pero en el templo Jesús había sido enseñado por Dios y empezó enseguida a impartir lo que había recibido. Apenas recibió el mensaje, él lo empezó a impartir. También otra lección muy objetiva en esto. Nosotros hemos recibido un mensaje. ¿Lo empezamos a impartir también? Recibes una revelación. ¿Qué estás esperando para poder contarla a otros? En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí, rabinos eminentes se reunían con sus alumnos. Recordemos que habían muchas sinagogas, habían muchas escuelas a lo largo de todo Jerusalén, en las diferentes ciudades, ¿verdad? Siempre habían sinagogas y escuelas. Recordemos que leímos en el capítulo anterior que la ciudad que no tenía una escuela de rabinos era considerada una ciudad que estaba en maldición, ¿verdad? Por lo tanto, cada una tenía sus escuelas. Pero aquí estábamos en el templo de Jerusalén, el edificio más importante de todo el sistema religioso de los judíos. Y allí había un salón, un local, para una escuela.
donde estaban los rabinos más eminentes allí. Era la escuela más importante de todas. Imagínense, vean esta escena, porque claro, muchas veces nosotros lo vemos así como que, estaban los rabinos y él estaba con sus alumnos, pero eran los mejores de los mejores, o sea, no cualquiera era instruido por estos rabinos. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió el niño Jesús. Sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Y como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. ¿Qué les empieza a preguntar? Sobre profecía, sobre lo que estaba ocurriendo y cómo todas esas cosas que estaban ocurriendo señalaban que el Mesías se estaba acercando. Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, le presentaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Les presentaba una lección, los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía, porque ellos pensaban que el Mesías vendría como rey, a reinar allí sobre Jerusalén y a liberarlos de los romanos. Pero eso era una tradición que ellos mismos se habían inventado, en ningún lugar de la Escritura lo decía. O lo decía, pero ellos lo malinterpretaban, tomaban las profecías que se referían a la segunda venida de Cristo como que fueran a la primera. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó ¿qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios? Isaías 53, Isaías 52. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué aquí dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja sus trasquiladores, como que escondieron de él el rostro, con los injustos fue en su sepultura? O sea, con los injustos fue en su muerte, más con los ricos su sepultura. ¿Por qué decía eso? Él preguntando todas esas cosas. Y los rabinos así no entendían, no lograban darle una respuesta porque se daban cuenta de que habían ellos malinterpretado todo. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales. Y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirle. Pero no lo hicieron. No quisieron seguir esos trazos de verdad que él señalaba. Qué triste. Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas, y sin embargo su comprensión de las profecías excedía en mucho a la suya. En este reflexivo niño Galileo discernían grandes promesas. Desearon asegurárselo como alumno, a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original debía ser educada bajo su dirección. ¿Qué acontece hoy en día también, mis hermanos? Cuando nos ponemos a hablar de la profecía, cuando nos ponemos a hablar de lo que hemos aprendido básicamente, de lo que se nos ha presentado por parte del ministerio del cuarto ángel. A pastores, a hermanos de iglesia, ¿qué sucede con ellos? Ellos, wow, sí, esto es increíble. Al principio muchos, ¿no? No todos. Muchos se cierran de lleno. Pero si nosotros aplicamos este método, es muy interesante el método que utilizó Cristo aquí. Hacer preguntas.
en lugar de dar afirmaciones y dárselas como que no las sabemos todas, sino llevarlos a que ellos se cuestionen también. Como si nosotros quisiéramos que ellos nos enseñen. Como por ejemplo, ok, el día del Señor viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Claro, sí, sí, nadie sabe el día ni la hora. ¿Y por qué aquí en este pasaje dice, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día los tome como ladrón? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Viene o no viene como ladrón? ¿Para quién viene como ladrón? Entonces de esa manera ya hace un clic en la mente y le da la oportunidad al Espíritu Santo de poder trabajar. Es muy interesante, debemos pedirle a Dios esta sabiduría, porque esta sabiduría para poder hacer esto se la dio Dios. Y nosotros tenemos acceso a esa misma sabiduría, si es que la pedimos. Santiago nos dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. O si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, pero pida con fe, sin dudar, porque aquel que duda es semejante a la ola del mar. Pedir con fe. Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones, como nunca lo habían sido por palabras de labios humanos. ¡Wow! Llegó al corazón Jesús con sus palabras. Al corazón de estos grandes, eminentes. Llegó su corazón. Dios estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podrían recibir instrucción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles, habrían desdeñado escucharle, pero se lisonjeaban, se jactaban de que le estaban enseñando ellos a él, o por lo menos examinando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrían sus mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones. No podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía. Y hoy en día, ¿podemos verlo? Que esa expectativa concerniente a la segunda venida de Cristo, de que no va a venir así de un día para otro, nadie sabe el día ni la hora. No, sí, a Noé le avisó, claro, a Noé le avisó. Sí. A Jonás le avisó, sí, a Jonás le avisó. Sí, a Daniel le dio la profecía del tiempo, sí, le avisó. Pero a nosotros no, a nosotros no nos va a avisar. Para nosotros va a venir así como, sorpresa, los atrapé con las manos en la masa, ¡ja! Se perdieron todos. ¿Ustedes creen que Dios es tan descorazonado como para poder hacer algo así? Pero ellos se dieron cuenta de que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía. Pero no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían interpretado correctamente las Escrituras que pretendían enseñar. ¿Se repite o no se repite la historia hoy? Se preguntaban unos a otros, ¿cómo tiene este joven conocimiento no habiendo nunca aprendido? La luz estaba resplandeciendo en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:5. ¿Cómo tiene este tipo de allá de España ese conocimiento si nunca ha sido pastor, era preparador físico, era pintor? ¿Cómo va a saber él? ¿Cómo van a saber ustedes si ustedes nunca fueron a la escuela de teología? Nunca fueron a la universidad a estudiar teología. Menos mal que no fuimos. Porque si no hubiésemos sido enseñados por jesuitas. Mientras tanto, José y María estaban en gran perplejidad y angustia. Al salir de Jerusalén, habían perdido de vista a Jesús. Aquí vamos a ver otra lección.
Vamos a ver una lección que está relacionada directamente con nosotros. A mí me llegó mucho en lo personal. Habían perdido de vista a Jesús y no sabían que se había quedado atrás. El país estaba entonces densamente poblado y las caravanas de Galilea eran muy grandes. Había mucha confusión al salir de la ciudad. Mientras viajaban, el placer de andar con amigos y conocidos absorbió su atención y no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. Entonces, al detenerse para descansar, echaron de menos la mano servicial de su hijo. Suponiendo que estaría con el grupo que los acompañaba, no sintieron ansiedad. Aunque era joven, habían confiado implícitamente en él, esperando que cuando le necesitasen, estaría listo para ayudarles, anticipándose a sus menesteres, como siempre lo había hecho. Pero ahora sus temores se despertaron. Le buscaron por toda la compañía, pero en vano. Estremeciéndose recordaron cómo Herodes había tratado de destruirle en su infancia. Sombríos presentimientos llenaron sus corazones y se hizo cada uno amargos reproches. Volviendo a Jerusalén, prosiguieron su búsqueda. Al día siguiente, mientras andaban entre los adoradores del templo, una voz familiar les llamó la atención. No podían equivocarse. No había otra voz como la suya, tan seria y tan ferviente, aunque tan melodiosa. En la escuela de los rabinos encontraron a Jesús. Aunque llenos de regocijo, no podían olvidar su pesar y ansiedad. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo, con palabras que implicaban reproche: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. ¿Por qué me buscabais?, contestó Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz que los admiraba. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Al hallarle en el templo, habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos, y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas. Sus palabras despertaron en ellos pensamientos que nunca habrían de olvidarse. Imagínense que Jesús estuvo 3 días con estos rabinos ahí. Y la pregunta que le dirigiera encerraba una lección. ¿No sabíais que les dirigiera, encerraba una lección? ¿No sabíais, les dijo, que en los negocios de mi padre me conviene estar? Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo, pero José y María habían descuidado la suya. Wow. Dios les había conferido mucha honra al confiarles a su hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José a fin de conservar la vida de Jesús. Pero durante un día entero habían perdido de vista a aquel que no debían haber olvidado un momento. Y al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él. Un día entero perdieron de vista a Jesús. ¿Cuántas veces vivimos esto en nuestro día a día? Por los negocios del mundo, por amistades, por andar en nuestras cosas. Olvidamos, no un momento, un día entero, y nos acordamos, y ellos le habían echado la culpa a él. Es muy interesante esto porque me recuerda nuevamente a la creación, a Adán y Eva cuando pecaron. No, es que la mujer me tentó. No, es que la serpiente. Todo el tiempo culpando a Dios. Porque ¿quién creó a la mujer? O sea, la mujer que tú creaste, o sea, es tu culpa. La serpiente que tú creaste, o sea, es tu culpa. Culpando a Dios. Era natural que los padres de Jesús le considerasen como su propio hijo. Él estaba diariamente con ellos. En muchos aspectos de su vida era igual a la de los otros niños, y les era difícil comprender que era el Hijo de Dios.
corrían el peligro de no apreciar la bendición que les concedía la presencia del Redentor del mundo. El pesar de verse separados de él y el suave reproche de sus palabras estaban destinados a hacerles ver el carácter sagrado de su cometido. En la respuesta que dio a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel había dicho a María: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre». Lucas 1, 32 y 33. María había ponderado estas palabras en su corazón. Sin embargo, aunque creía que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no comprendía su misión. En esta ocasión no entendió sus palabras, pero sabía que había negado que fuera hijo de José y se había declarado hijo de Dios. Se había declarado hijo de Dios. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Por declararse hijo de Dios. Ese fue ya el momento cúlmine de la decisión de Caifás y Anás, ¿verdad? Cuando lo están allí interrogando y le preguntan: ¿eres el Hijo de Dios? Y dice: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre descender del cielo, y ahí donde se rasga las vestiduras, ¿verdad? Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su labor. Durante 18 años después de haber aseverado ser hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Al revelársele a Jesús su misión en el templo, rehuyó el contacto con la multitud. Deseaba volver tranquilamente de Jerusalén con aquellos que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de apartar a sus hijos de sus congojas mundanales, de recordarles la obra admirable que Él realizará al librarlos de Egipto. Él deseaba que viesen en esta obra una promesa de la liberación del pecado, así como la sangre del Cordero inmolado protegió los hogares de Israel. La sangre de Cristo había de salvar sus almas, pero podían ser salvos por Cristo únicamente en la medida en que por la fe se apropiaban la vida de Él. Esto es algo que ya estaba desde Génesis 1:1, como lo vimos hace un rato atrás, pero es algo que encierra todo el mensaje de Cristo, el mensaje del tercer ángel, el mensaje del cuarto ángel, de todo esto, el mensaje de 1888 que fue rechazado, el mensaje de 1950 que fue rechazado por la Iglesia Adventista. Todo esto es lo que encierra. Por la fe apropiarnos de la vida de Cristo. La justificación por la fe, eso es. Por la fe apropiarnos de la vida de Cristo. Es la única forma en la que podemos ser salvos. Una vez que nosotros por la fe contemplamos a Jesús, por la fe nos humillamos, por la fe pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados, por la fe nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús para que Él pueda llenarlo de esa gracia, de ese poder para poder vencer el mal, llenarlo del Espíritu Santo. Todo es por la fe. Y por la fe recibimos de ese Espíritu Santo que posteriormente nos ayuda a no pecar. Y no pecar implica no romper la ley de Dios. Justificación por la fe es esto. No había virtud en el servicio simbólico, sino en la medida en que dirigía a los adoradores hacia Cristo como su Salvador personal. La fiesta como tal no tenía nada
de glorioso como tal, ¿no? O sea, era una fiesta, no había una virtud en ella, sino lo que simbolizaba, eso era lo importante. Dios deseaba que fuesen inducidos a estudiar y meditar con oración acerca de la misión de Cristo. Pero con demasiada frecuencia, cuando las muchedumbres abandonaban a Jerusalén, la excitación del viaje y el trato social absorbían su atención y se olvidaban del servicio que habían presenciado. El Salvador no sentía atracción por esas compañías. Bueno, ¿cuántas veces no salíamos de los que íbamos a la iglesia, ¿no? Salíamos de la iglesia y nos poníamos a hablar afuera. Oye, ¿cómo te fue en la semana? Oye, sí, jajaja, jejeje. Y nos íbamos para la casa, almorzábamos, durmiendo la siesta, salir a dar una vuelta por ahí, volver al culto joven, se acabó el sábado. ¿Y qué te quedó? Ya estamos por terminar, ya quedan las últimas 2 diapositivas. Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes a un Salvador que había de sufrir, mientras volviese solo con ellos de Jerusalén. En el Calvario, trató de aliviar la pena de su madre. En estos momentos también pensaba en ella. María había de presenciar su última agonía, y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión, a fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba cuando la espada atravesara su alma. Así como Jesús había estado separado de ella, y ella le había buscado con pesar 3 días, cuando fuese ofrecido por los pecados del mundo, lo volvería a perder 3 días. ¡Wow! Qué paralelismo, ¿no? Qué interesante todo esto, porque el dolor que estaba sintiendo María en aquel momento, en realidad no era nada con el dolor que sentiría después. Pero aún así Jesús quería prepararla para ese momento. Y justamente en ambas ocasiones estuvieron separados por 3 días. Y cuando saliese de la tumba, su pesar se volvería a tornar en gozo. Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido las Escrituras hacia las cuales trataba ahora de dirigir sus pensamientos. Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido. No habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador. Pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Y atención aquí, que esto es muy importante. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. ¿Qué lección nos encierra todo esto, verdad? Mantenernos unidos a Cristo, no perderlo de vista en ningún momento, porque lo perdemos de vista un día por la conversación ociosa, por la maledicencia, el descuido de la oración, por dejarnos llevar por la intemperancia. Puede llevarse muchos días para poder volver a hallar esa paz, volver a encontrar a Cristo. En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales, de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. No se desea la presencia del Salvador. ¿Deseamos la presencia de Cristo en nuestra vida? ¿Notamos su ausencia?
Muchos asisten a los servicios religiosos, muchos se conectan a las reuniones, ¿verdad? Y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él, y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. 2 Corintios 3:18. Bueno, mis queridos hermanos, quedémonos con toda esta última cita en lo personal. A mí me llegó mucho y es muy interesante porque hoy día me recordaba el Facebook que hace 2 años compartí esa cita. Y muchas veces no hago esa reflexión, ¿no?, que nos invita a hacer aquí nuestra hermana Ellen White, de reflexionar cada día en las escenas de la vida de Cristo, en su sacrificio, en las escenas finales sobre todo, para poder mantenernos unidos a Él, porque perder esa conexión con Dios, esa conexión con Cristo a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, al final es algo que trae desgracia sobre nosotros. Nadie más pierde que nosotros. Obviamente Jesús se entristece, el cielo se entristece, pero nosotros somos los que más perdemos. Y es importante que podamos entender esto, internalizarlo y aplicarlo. Sobre todo aplicarlo, pedirle a Dios que nos dé esa fuerza para poder aplicarlo, que nos dé esa constancia, esa firmeza en la fe. Porque no hay otra manera de poder alcanzar la salvación que aceptar el sacrificio de Cristo por la fe, aceptar su poder divino que nos ayuda a vencer. Pero si nosotros perdemos esa comunión con Él, no podremos recibir las bendiciones. Y perderemos de vista a Jesús. Y tal vez, solo tal vez, cuando nos demos cuenta, puede ser demasiado tarde. Esperemos que no sea demasiado tarde. Busquemos a Jesús. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Santo, gracias Señor te damos por este día de vida que nos regalas. Gracias Señor por este mensaje que tú has entregado a nuestros corazones. Te rogamos Señor que por favor tú puedas hacer sonar tu voz en nuestro corazón. Cada vez que nosotros perdemos de vista lo importante. Cada vez que nos vemos absorbidos por las cosas de este mundo, Señor. Cada vez que nos apartamos de ti. Que podamos notar tu ausencia para poder salir a buscarte, Señor. Y no esperemos a perderte, sino que en todo momento estemos en una comunión viva contigo. En cada cosa que hagamos, en cada pensamiento que tengamos, en cada conversación que tengamos, Señor, que sepamos que tú estás allí y que seamos conscientes de que tú nos acompañas en todo momento. Gracias, Señor, te damos por el mensaje que tú has entregado a este ministerio, Señor, y porque nos haces partícipe también
de la predicación de este mensaje que prepara al mundo para tu venida. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la verdad, para que de esta manera muchos puedan ser llevados a ti, gracias a nuestro testimonio, Señor, gracias al mensaje que tú nos das, Señor, y que permites que prediquemos. Todas estas cosas te las rogamos, Señor, y te las pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, nos vemos el siguiente sábado, si Dios quiere. Gracias a todos por su participación.